podcast Raneando entre Áreas. Presentamos esta propuesta para nuestro segundo examen parcial de la asignatura de Comunicación Profesional. Les saludamos como estudiante del cuarto semestre de Arquitectura de la Universidad Católica de Asunción. Mi nombre es Camila Valls. Yo soy el Morro y les saluda Don Lorenzo. Esperamos que pueda servir a nuestros oyentes esta experiencia para ejercer su toda la carrera y inspirarse a seguir adelante como estudiante hasta la meta. Después, Bienvenido, profe Marce, te agradecemos por tu tiempo para poder desarrollar este proyecto. Nos gustaría escucharte y que puedas presentarte para aquellos que te están conociendo por primera vez o que todavía no te vieron. Bueno, yo soy Marcelo da Silva, soy arquitecto, soy egresado de la Universidad Católica ya en el año 2012 y docente universitario ya desde hace 10 años, más de 10 años, empezando primero en la Universidad Nacional y en la Universidad Católica hace 5 años, básicamente, o más, pónganle, desde el 2018 de manera no oficial y oficial desde el 2020, empezando como ayudante de cátedra y luego ya con una cátedra, encargado de cátedra, del 2020. Una pregunta para romper el hielo, profe, algo que nos generó bastante intriga es, ¿cómo fue tu primer acercamiento con la arquitectura? ¿Cómo fue para que vos puedas decir, híjole, esto es lo que yo quiero? ¿O qué fue algo que te impactó para que vos empieces a... Eh, Mire, tuve una influencia grande de mi papá, que es arquitecto, y desde los 5 años, recuerdo que mi mamá me contaba, si no era menos, que yo decía que quería ser arquitecto, por andar atrás de mi papá. Eh, Luego recuerdo bien que, o sea, yo le acompañaba al trabajo, iba a su oficina y me atraía mucho lo que era la construcción en su oficina, porque él trabajaba en la represa de Itaipú. Entonces me llevaba y podía ver toda la que era la construcción en sí de la represa, que me llamaba mucho la atención. Luego, cuando tenía aproximadamente 10 años, mi casa entra en refacción. Eh, entonces tengo un contacto mucho más directo con lo que es la construcción y le veo prácticamente la primera vez a mi papá ejercer ese rol de diseñador y de constructor, y yo interactuando con los albañiles dentro de la obra, ¿verdad? Hinchándole las pelotas a los albañiles desde chico, ¿verdad? Eso fue mi primer acercamiento, ¿verdad? Ya por influencia de mi papá y luego las modificaciones en mi casa, ¿verdad? Que siempre les decía yo, o sea, la relación que uno tiene con su casa a veces es el primer acercamiento que tiene uno con la arquitectura. Eh, Esa tal vez fue mi primera motivación, ¿verdad? Primero de estar atrás de mi papá y el segundo, esa relación que tuve con esas modificaciones de mi casa cuando era chico, ¿verdad? Que me llamaba mucho la atención, ¿verdad? De cómo algo que existía pasó a ser otra cosa y cómo cambiaba la vida de las personas, en este caso mi familia, con unos pequeños ajustes, ¿verdad? Sí, profe, ¿y qué influencias personales o culturales sentís que te formaron como un arquitecto? Si estamos hablando de influencias arquitectónicas, cuando estaba yo en primer año de la facultad, o sea, en el primer semestre, recién había empezado yo la facultad, y mi papá me lleva a un congreso de arquitectura, no recuerdo el nombre, pero fue en el 2006, y vamos a verle a este arquitecto, me dijo, y era Pablo Méndez Arroyo, el arquitecto. Fue mi primer congreso de arquitectura, yo no sabía mucho quién era. Él me dice, no, este arquitecto es bueno, tenés que conocerle, ¿verdad? Me acuerdo bien que había sido recién se había inaugurado las oficinas de la cooperativa universitaria, esto que está en San Martín. Con congreso ahí no había muchas personas, ¿verdad? O sea, no llegábamos ni a 100 personas, recuerdo, ¿verdad? Para todo lo que significaba él. Y me había impactado la forma en que él pensaba la arquitectura. Mostraba su obra, pero también la forma en que él pensaba la arquitectura. Su forma de relacionarse con la ciudad y en ese entonces yo decía polémico, ¿verdad? Pero sino que las ideas fuertes que él tenía con respecto a la arquitectura.
Y si se descuidan, habrá sido el primer arquitecto así de impacto con el que yo tuve. Luego recuerdo también, cayendo más en nuestra tierra, que recuerdo bien que había comprado el primer Suma, la revista Suma Arquitectura, que es una arquitectura que tenía mucha fuerza en esa época, por la digitalización, tal vez se perdió más con ArcDaily, etcétera. Y salía una obra, era una etapa de la arquitectura paraguaya, donde estaban varios arquitectos paraguayos, y entre ellos estaba Javier Corbalán. ¿Qué pasó a ser después mi primer profesor de proyecto? Entonces, toda esa influencia, esa escuela de la arquitectura paraguaya es la que influyó y se fusionó con la arquitectura paulista, de lo que hacía Paulo. E investigando después me doy cuenta de que existía una relación entre los arquitectos paraguayos y la arquitectura paulista. ¿Entienden? O sea, se dio esa coincidencia de la arquitectura paraguaya con la interacción que tuve con Paulo, recuerdo bien, hablando sin problema con él, porque éramos ni 100 personas, ¿verdad? O sea, se dio otra vez una conjunción de lo que me impactó a de las primeras enseñanzas de lo que recibí en la facultad. Y eso motivándole otra vez por esa, que creo yo, esa experiencia de vida en la arquitectura, en la vivienda que se modificó cuando yo era chico. ¿Entienden? ¿Hubo algún mentor, libro, profesor que te haya marcado de forma significativa en tu formación? Un arquitecto o un profesor que me haya marcado de manera significativa. Y yo creo que habrá sido Javier en ese sentido. Esperen que voy a corregir algo acá. Porque justamente fue el arquitecto con quien primero tuve contacto, ya de manera disciplinar, ¿verdad? Fue el primer profesor de taller y había sido también con la arquitecta Yona, que también se dio una especie de conjunción en cuanto a que ella es bastante metódica y yo era bastante metódico también, sigo siendo, de alguna forma. Pero fue ese primer acercamiento que tuvimos todos los compañeros en ese entonces con una forma de hacer diferente, una forma diferente de hacer la arquitectura que tal vez nunca habíamos pensado. Si se recuerdan ustedes, cuando llegan recién a la arquitectura vienen contaminados de lo que ven, pero tal vez no es la arquitectura disciplinar o la que se está enseñando en el mundo, ¿verdad? Y ese primer acercamiento a la arquitectura, a la forma de pensar la arquitectura, se dan en los primeros años, ¿verdad? Entonces tal vez de alguna manera eso me marcó. Luego ya él fue mi tutor de tesis, también siguiendo con esa misma forma de pensar. Obvio que después tuvimos otros profesores también que de alguna manera nos marcaron. Recuerdo bien que las primeras clases de historia que tuvimos con el profe Fernández, ¿verdad? Que transmitía esa pasión a la hora de enseñar y que de alguna manera, crean o no, esa pasión por enseñar influye a la hora también de yo enseñar. ¿Entienden? Esa dedicación que uno tiene como docente, y aparte que te tiene que gustar luego la docencia para poder enseñar, ¿verdad? Creo yo al menos. Y tal vez esos habrán sido, ¿verdad? Ya después también el arquitecto que me marcó, sí, fue José Tocubilla, ¿verdad? Que ya como docente, ¿verdad? La forma de enseñar que tengo, la forma de cómo encarar las clases, tal vez sea él, porque fui el ayudante, sigo siendo ayudante de él hace más de 10 años, y no puedo negar la influencia que tengo de él a la hora de enseñar o cómo relacionarse con los alumnos en cada clase, ¿no? Entonces se da por ese lado y al final la facultad termina marcando muchas cosas. Totalmente. Y o sea que es súper importante, profe, lo que mencionaste de que vos desde tu punto de vista docente, para vos es importante que un docente tenga vocación en lo que hace, porque nosotros como alumnos ahora, y vos también seguramente como alumno en tu momento, uno como estudiante siente la vocación de su profesor y eso realmente te llega, porque si vos de repente se da el caso de que estás en una clase donde te das cuenta que capaz tu profe medio que tampoco le interesa tanto el tema, como que ya quiere salir nomás ya, como que no te transmite demasiado tampoco. Y como estudiante capaz no Y te llega mucho ese mensaje. una vez Fernández me preguntó con los viajes estos que hacemos, ¿verdad? Porque le sigo diciendo profe. Y ahí
a ciertos profesores a los que yo les sigo diciendo profe, salvo algunos profesores que me retaron porque les seguía diciendo profe, entonces ya no le digo. Y porque le decía que hay ciertos profesores que creo yo merecían que les siga diciendo profe, porque me siguen enseñando cosas y en su momento me enseñaron un montón de cosas. Y uno de ellos es él, ¿verdad? Eh, Tenía otros profesores que fueron después mis jefes, ¿verdad? Un ingeniero Benz, que sí me retó, recuerdo que me retó porque le seguía diciendo profe, y era mi jefe, ¿verdad? Y lo mismo Javier también me llamó la atención porque cuando era mi jefe me decían, deja de decirme profe porque vienen los clientes y van a pensar que estoy contratando gente que no tiene experiencia. Yo ya era arquitecto en los dos casos, era arquitecto con posgrado y yo le seguía diciendo profe, ¿verdad? Entonces el tipo me llamaba la atención. Pero como dicen, uno se da cuenta de la vocación de los profesores o de esa relación que se crea, el vínculo que se crea con los alumnos. Y creo que eso es, yo al menos pienso que es mucho más válido que los alumnos te reconozcan de alguna manera. Puede llegar a ser mucho más válido, mucho más satisfactorio que cualquier posgrado de investigación o todo lo que puedas tener. Al menos los que nos gusta, o sea, que tenemos, que nos gusta de enseñar. La siguiente pregunta sería si es que recordás la primera clase que vos tuviste con un grupo de alumnos y cuál fue tu primera experiencia frente a ese grupo, tu primera experiencia como profe. La primera clase sí fue como ayudante de cátedra en la Nacional, en el 2014 habrá sido. Y eran 6 alumnos nomás, yo había sido ayudante de cátedra de José, o sea, empecé a ser ayudante de Joseto, era mi primer semestre, y de Caradura también yo le pedí para ser su ayudante, ¿verdad? Y estaba nervioso, claro, porque yo recién egresado, los alumnos no me llevaban mucha edad, o sea, yo tenía 25 años y mis alumnos tenían 21, 22. Eh, y yo ya sí, ya era arquitecto, había vuelto recién del exterior de estudiar mi posgrado y estaba nerviosísimo. Y recuerdo que Joseto me dice, vos habla, te vas a equivocar. Pero para eso estamos, o sea, vos no dejes de hablar, o sea, vos contale lo que sabes y si te equivocas, para eso estoy yo acá, me dice, ¿verdad? Creo que él, de alguna manera él me dio esa tranquilidad porque no es fácil, ¿verdad? O sea, y menos si te llevas pocos años con los alumnos. Y encima yo era, saben, esa de repente que no era de su facultad, o sea, no era egresado de su facultad, ¿verdad? O sea, eran nuevos ahí. Entonces, por más que eran 6, estaba nervioso, era la primera vez que yo entraba a clase. Por más que sabía que me gustaba enseñar, ¿verdad? Pero enfrentarles a los alumnos de una manera y que te preguntan, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Era difícil. Era la primera que yo tenía que responder o justificar y estando desde una posición donde, David, tenés que transmitir de alguna manera experiencia, pues yo no le digo transmitir conocimiento, transmitir experiencias. ¿No? No, yo siempre digo que no me gusta tanto no decir que enseño arquitectura, sino me gusta más decir que transmito experiencias o consejos de vida, sino que porque al fin y al cabo es eso, ¿verdad? O sea, toda la arquitectura donde nosotros proyectamos experiencia, me gusta más decir, enseño cuestiones de la vida más que, o transmito cuestiones de la vida más que decir, les enseño a hacer arquitectura. Profe, sabes que acabas de responder la pregunta que te iba a hacer, que era, ¿qué buscas transmitir a tus estudiantes más allá del conocimiento técnico? Y si es que hay algún valor o una actitud que pienses que es súper esencial. Y justamente eso, ¿verdad? O sea, yo sí, le terminas enseñando un hacer arquitectónico a los alumnos, pero al fin y al cabo ese hacer arquitectónico creo yo que queda mucho más marcado si uno le transmite experiencias a los alumnos. Formas de relacionarse, forma de interactuar con las personas, al fin y al cabo son, quieran o no, son consejos de vida que uno va a transmitir en sus proyectos, ¿verdad? O sea, la arquitectura va a salir nomás luego, ¿verdad? Pero poder de alguna manera acercarse al alumno y que el alumno pueda confiar en lo que uno le transmite y hacerle entender que uno no por
lo que ustedes están pasando, qué mejor forma de que transmitirles mi experiencia, ¿verdad? O sea, muchas veces decir, no, mira, está el proyecto y anda y hacerlo, no, ¿verdad? O sea, vamos a medir juntos, vení, vamos a ver, vos de tal forma te relacionás con tu casa, o vos de tal forma te relacionás con tus amigos. Ahora, llevar esto, eh, a tu proyecto, ¿entienden? Al fin y al cabo, lo que le hace entender es que la experiencia de los alumnos puede transmitir el proyecto y el proyecto va a salir nomás luego, de alguna forma. Existen cuestiones técnicas que tenés que enseñarles, sí, pero sobre todo en el comienzo de la carrera, hacerle entender que todo lo que ustedes transitaron en su día les sirve para proyectar, es lo que para mí tiene más sentido. ¿Cuál es el rol de taller en la formación del arquitecto? ¿Cómo se equilibra lo conceptual con el técnico? Ustedes dicen sí, el rol que tuvo la materia taller en mi rol de arquitecto ahora. Y es la materia más importante, obvio, ¿verdad? Es la materia donde uno te enseñan a proyectar o te enseñan a relacionarte con la arquitectura, ¿verdad? Porque demás materias, claro, son teóricas, conceptuales, prácticas, técnicas, pero ese compendio de materias que tienen se tienen que resumir en la materia taller, ¿verdad? Al fin y al cabo es lo que hacemos cuando nos recibimos, es lo que hacemos en la disciplina, ¿verdad? O sea, es la materia más importante. Y ahí otra vez entra esa cuestión de cómo uno se relaciona con el profe en esa materia más importante. Yo sé que es la materia que a mí me toca enseñar, o la materia que me toca compartir con los alumnos, mejor dicho, creo que es diferente decir eso, es la materia troncal, y sobre todo si empiezan la carrera, ¿verdad? O sea, es la materia, o sea, imagínense no asustarles a los alumnos, o sea, por algo eligieron la carrera, y no asustarle a los alumnos de esa primera impresión que van a tener de lo que van a hacer cuando toda su vida. ¿Entienden? Entonces, es esa primera impresión que uno tiene de taller. Y otra vez les repito, ¿verdad? O sea, tratar de emular las experiencias que yo tuve en mi primer taller para que los alumnos también se vayan con esa satisfacción en su primer taller. ¿Entienden? Y que es lo que van a hacer toda su carrera. Y profe, ¿qué lugar crees que tiene el error dentro del proceso creativo cuando estamos trabajando en la clase de taller? El equivocarse cuando en la clase de taller, y para mí es casi todo. O sea, el equivocarse es parte del proceso y el equivocarse permite a uno rever ciertas cuestiones o aplicar el pensamiento crítico para poder llevar a cabo ese proyecto. O sea, si no te equivocas, creo que no aprendes. Equivocarse es casi tan importante como sacar el buen proyecto. Y en ese error uno genera conocimiento, que al fin y al cabo, sobre todo en taller o en la facultad, si no te equivocas, no aprendes. O sea, ¿qué vas a aprender? Siempre les decía a ustedes, a veces van a aprender más sacando un 3 que sacando un 5, donde sacaron el proyecto de una de manera lineal, a que si sacaron un 3 y estuvieron un ida y vuelta con los profesores, con los compañeros, con los ayudantes, con quien sea, es mucho más satisfactorio, creo yo, ya estando ahora desde este punto. Todos queremos sacar 5 en todas las materias, ¿verdad? Pero lo más importante, creo que yo en la facultad, es aprender. Existen ciertas cuestiones burocráticas que sí, hay que sacar 5 porque si quieres aplicar beca, porque si tenés que mantener tu beca, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero el proceso de aprendizaje sin el error, creo que no se completa. Hablando justamente sobre el error, que fuiste nuestro profesor y escuchaste las miles de veces que dijimos que vamos a dejar la carrera, especialmente yo. ¿Cómo decir que podemos manejar esa frustración de cuando una idea no funciona en taller? Siempre uno trata, a ver, desde el docente uno tiene que tratar de motivarle al alumno. Mira que seguiste entonces en la carrera. Acá estás. Pero
Si es en la carrera, la cuestión de la frustración, siempre tiene que, creo yo que está el profesor para motivarle a los alumnos y el profesor debe saber leer también eso, ¿no? En los alumnos, ¿verdad? O sea, que cuando uno está frustrado, cuando uno está cansado, uno cuando está de generar ideas y no le sale, no le sale, no le sale, desde el parte del profesor tiene que tener de alguna manera esa habilidad para saber leer y entender que al alumno sí está frustrado, pero le gusta lo que está haciendo. No decir, deja nomás la carrera total, no te sirve de nada lo que entienden, no pasa por ahí. Y de parte del alumno, entender que si es eso lo que le gusta, justamente se relaciona con eso, ¿verdad? Es parte del proceso que no te esté saliendo. Es parte del proceso eh, pelear, o sea, siempre les digo, está bien, puedes tener estos alumnos que tienen un talento de la gran 7 y de una te sacan el proyecto, pero la garra, el tener esa voluntad, esa búsqueda continua también es un talento. O sea, la garra en sí, o sea, las ganas de querer aprender es un talento, es parte de, o sea, no rendirse es un talento. Y eso se da en todos los ámbitos, ya sea en el deporte, en el laboral, etcétera. Sobre todo hoy en día que la gente tiene esa intención de rendirse fácil, es un talento. Yo siempre lo consideré un talento el salir a buscar ciertos resultados. Y acá está Eli. Te tenemos ahí. No te rendiste, te tenemos acá. Ahora me está entrevistando vos. No, es cansador la carrera. O sea, cansa, es normal. Pero siempre le digo, es cuestión de organizarse y enfocarse en el objetivo. El objetivo es aprender y recibirse, sí, ¿verdad? Pero aprender es... No es fácil, no, nadie le va a mentir y le va a decir, no, es fácil. Todos sufrimos en la carrera. Pero estaba yo el Marcelo de 5 años que quería ser arquitecto. O sea, esa era tal vez mi motivación, ¿no? Y a medida que iba creciendo, iba encontrando otras motivaciones. Ya ahora mi motivación es enseñar, me gusta enseñar. Siempre me gustó crear cosas. Y de alguna manera yo siento que puedo cambiar ciertos aspectos de la sociedad desde mi disciplina. Aunque un alumno yo consiga que pueda pensar de que puede cambiar, a mí me satisface. Profe, ¿y qué es lo que te emociona de enseñar arquitectura hoy? ¿Qué es lo que te emociona de esa interacción entre alumno y profesor? No solamente que piensen como yo. O sea, yo nunca, no, la única forma de pensar, hacer arquitectura, de pensar de cómo enfrentar la vida es la mía, no. Sino de generar jóvenes que puedan pensar por sí mismos, que puedan aplicar el pensamiento crítico, independientemente de la forma o que cada uno piense o sus ideologías, de su forma, sus cosmovisiones, independientemente de eso. Hacerle entender que cada uno puede generar o puede aportar a la sociedad y que juntos podemos construir algo ideal, esa creo que es mi motivación. Hacernos entender que somos parte de un todo y que sin poder empujar el carro todos juntos no llegamos a nada. Esa es mi motivación. Y sobre todo trabajar con los jóvenes me motiva mucho. O sea, estar interactuando con los jóvenes a mí primero lo me hace sentir joven, ¿verdad? O sea, quieran o no, ¿verdad? Pero poder interactuar con los jóvenes de sus edades y ver cómo van pensando las nuevas generaciones, porque no es lo mismo estar interactuando con ustedes que con gente que tenía la edad de ustedes, pero 10 años atrás. ¿Entienden? Y hoy cada día las generaciones se van acortando. Antes que eran 6 años para que pase una generación a otra, cada vez 3, 2. O sea, se van acortando esos lapsos de cambios de generaciones. Y me hace ver también a mí cómo van pensando, ese ver cómo los jóvenes van pensando, también me permite a mí aprender un montón de cosas. O sea, yo también aprendo muchísimo de los alumnos. Y eso también me motiva a mí, ¿verdad? O sea, ver cómo van pensando las nuevas generaciones.
Profe, mencionaste que la arquitectura está muy influida por la manera en la que cada uno ve a la arquitectura. Em, Viendo así la arquitectura desde ese punto en el cual cada perspectiva influye, ¿qué papel crees vos que juegan las emociones, la intuición o la sensibilidad en el diseño arquitectónico a la hora de crear tu propio proyecto? Descuidar es parte de todo, o sea, cada persona es un universo diferente, o sea, cada persona es moldeada según su experiencia de vida y su experiencia de vida está conectada a sus emociones están conectadas a su forma de pensar y su forma de pensar le permite generar ciertas ideas diferentes, o sea, es casi todo, o sea, nosotros somos una proyección de la ciudad o del lugar y los lugares se proyectan en nosotros, ¿verdad? O sea, cada forma de ver, cada persona, cada universo está moldeada por esas variables externas y genera esas variables internas y a su vez proyecta o genera otra vez ciertos valores hacia el exterior, ya sea en forma de un proyecto arquitectónico, en forma de relaciones interpersonales o ser miembro de una sociedad. O sea, la experiencia de vida es lo que nos moldea. Por eso yo siempre les decía, nosotros proyectamos experiencias, ¿entienden? Y esas experiencias están moldeadas por sus formas la experiencia de vida que ustedes tuvieron, de manera indirecta o indirecta, consciente o inconsciente. Y como ya hablamos de las emociones, la intuición, la sensibilidad, ¿cómo influye el contexto social, económico y político en un proyecto, en el momento de diseñar un proyecto? No sé si tiene o sea, un proyecto que me tocó hacer eran unas viviendas para los enfermos, la enfermedad de Hansen, ¿verdad? Que lo conocemos lepra, en Zapucay. Y era armarle un prototipo de vivienda a estas personas. Los recursos eran mínimos, vivían en unas casas totalmente precarias, no tenían ni piso de tierra, llovía, entraba agua. Pero plata no había, ¿verdad? O sea, teníamos, sí había un montón de manos de obra en la zona, porque otra vez desde el centro de Zapucay tenía que entrar como 10 kilómetros, y dentro del leprocomio, porque así se le conoce al lugar, existían algunos técnicos, albañiles, carpinteros, que de alguna manera podían ayudar, y restos de materiales que existían por la zona. Había plata, pero era muy escasa. Entonces, pero teníamos que cambiar la vida de esa persona, ¿no? ¿Qué hacemos? Era un rompecabezas enorme que tuvimos que ensamblar para poder cambiar la vida. Era un padre y un hijo, vivían en esa casa, que no se querían despegar, los dos tenían la enfermedad. Eh, eh, y el reto era qué hacer, ¿verdad? Si no teníamos encima, era toda la dificultad de que de esos 10 kilómetros, 5 kilómetros eran de empedrado, 5 kilómetros de barro, llovía, no podíamos llegar. Yo viviendo en Asunción, cómo conseguimos técnicos que puedan ejecutar la obra, nos regalaron ya estos materiales, ¿qué hacemos? Y bueno, era como un menú, ¿verdad? O sea, empezar a seleccionar los ingredientes para ver qué sale, ¿verdad? Y salió algo lindo, ¿verdad? Dentro de toda esa interacción porque unas hermanas son las que administran el lepocomio. Y en esa relación con las hermanas, con los enfermos que estaban viviendo ahí, con los usuarios finales que iban a ser este papá y este hijo, salió un resultado interesante y satisfactorio a su vez, porque veíamos las caras de las personas a las que le hicimos esta vivienda, que terminaron satisfechos, ¿verdad? Al fin y al cabo, porque honorarios profesionales era escaso, ¿verdad? Era como para cubrir el tema del movimiento que uno trasladaba a profesionales o el mío en todo caso, ¿verdad? Pero la satisfacción de poder cambiarle la vida a esta familia fue el mayor logro, ¿verdad? O sea, de poder lograr algo que ellos sí iban a usar, que sí querían, que sí cuidaban dentro de todo, ¿verdad? Eso creo que fue el que tal vez habrá sido el proyecto que más me tocó como profesional. Y estamos hablando de una vivienda mínima, era 30 metros cuadrados, 35 metros cuadrados, no superaba eso. Es bastante fuerte esa experiencia porque como que te acerca bastante a la realidad de muchos otros sectores de Paraguay y ahí decís, híjole, lo único que existe no es Asunción, existen un montón de otros, o sea, existen diversas experiencias de vida y de situaciones económicas donde se supone que los arquitectos tenemos que tratar de ayudarles y buscar las mejores posibilidades para impactar en la calidad de vida de las personas con lo que tenemos. Entonces, mirando el contexto de Paraguay,
¿Qué desafíos crees que la arquitectura enfrenta en los próximos años en el país? Y yo creo que el desafío principal es lograr mejores ciudades. O sea, siempre como arquitecto, urbanista, crítico en sí de nuestra disciplina, veo que nuestras ciudades están en decadencia. Moldeado por distintos factores y sobre todo las cuestiones políticas, ¿verdad? O sea, por esta riña política que a veces es algo sin sentido, cuando el enfoque es más político, que creo yo que al fin y al cabo el fin último es de la política en general, aparte de administrar ciertos intereses de la sociedad, obvio, es generar mejores ciudades, porque al fin y al cabo es el espacio físico que compartimos todos. Teniendo la oportunidad que tuve por cuestiones deportivas en su momento, ya después arquitectónicas, pude conocer, tuve la suerte, yo siempre digo que tuve la suerte de poder conocer y aprender de estos viajes y entender otras realidades, para abajo y para arriba. ¿Entienden? O sea, entendiendo que existen ciudades que están tal vez peores, o ciudades que estuvieron peor y que mejoraron y que están mejor que las nuestras. Y uno ve que se puede llegar a eso con gestión, ¿no? Hoy en día se habla que uno de los valores más importantes de la arquitectura es la gestión, ¿verdad? O sea, como un insumo ahí ya sea desde la vivienda unifamiliar hasta cuestiones amplias de la ciudad, es la gestión, ¿verdad? Y de alguna manera hasta te da, al menos yo creo, así me da cierta rabia y envidia ver cómo están otras ciudades en otros países, y que nosotros por no poder organizarnos y no poder gestionar bien nosotros como sociedad, ya sea yo persona independiente, político, empresario, porque no podemos congeniar ciertas ideas, no podemos ir hacia adelante. Lo que le digo siempre, ¿verdad? O sea, no podemos poner de acuerdo en un montón de cosas que nos vamos luego a pensar siempre todos igual, y no podemos empujar el carro hacia para mejorar nuestras ciudades. Y hay ejemplos de ciudades en Paraguay que de alguna manera gente que se organiza lleva adelante. El ejemplo de Aterá, ¿verdad? Que organizaron la gente y organizaron y cambiaron ciertas cuestiones de su ciudad. Y cuestiones simples, como vamos a poner toda la vereda igual, o sea, no vamos a tirar más basura. Es la ciudad en la calle, ¿verdad? Y la ciudad cambió. Y ese proceso de poder organizarnos todos es lo que no nos da organizarnos mejor. Y a mí, sinceramente, particular, a veces que me da rabia conociendo otra situación. Profe, eh, una última pregunta, ya cerca del cierre. Quería preguntarte o más bien pedirte si es que puedes dar un consejo a los estudiantes de arquitectura que de repente puedan llegar a ver esto, que de repente están un poco perdidos hacia dónde quieren dirigirse en la carrera, que están un poco cansados. Así como les dije a lo largo de la entrevista, es encontrar esa motivación. Tal vez buscar en su experiencia de vida esa motivación que les llevó a elegir esta carrera, que es una carrera muy linda. Es desgastante, no les voy a negar, y ya están en segundo o tercer año, ya se dan cuenta. Pero encontrar esa motivación por la cual eligieron la carrera ayuda muchísimo, ¿verdad? O sea, no perder de largo ese objetivo. Y si no encontraron esa motivación y están por algo y creen que están encontrando, es seguir buscando. O sea, mi motivación no fue la misma cuando yo empecé a la que tengo ahora, ¿verdad? No está mal cambiar eso, no somos un robot que tenemos que seguir al pie de la letra lo que nos pasa, ¿verdad? Para mí es encontrar esa motivación y esa experiencia que uno nos llevó a elegir y no rendirse, porque al fin y al cabo es lo que le dije, esa garra, esa consistencia en lo que uno hace es un talento, ¿verdad? Creo que es tal vez uno de los talentos más difíciles de encontrar hoy en día. Otra pregunta, ya como pregunta de cierre, es ¿qué libro recomendás que haya sido un libro que te haya marcado a vos durante tu carrera como arquitecto, que hayas leído y digas, este libro es un libro que probablemente tendrían que leer la mayoría de los arquitectos porque te cambia la manera de pensar? Un libro que me haya marcado específicamente, sí, durante la carrera me recuerdo que aparte de los libros de arquitectura leía mucho de ciencia ficción, y tal vez eso me motivaba a imaginarme cosas que no existían. Los libros de Michael Crichton, por ejemplo, me llamaban mucho la atención. Una ciencia ficción un poco más real, basada en la ciencia, ¿verdad? De hecho, tiene unos cuantos libros que son súper interesantes. Y llegué por coincidencia nomás a ese escritor, ¿verdad? Pero sí, el libro que yo le había dado, que sí me marcó mucho, que reforzó la forma de pensar que yo tenía, el libro Sapiens de Harari, ¿verdad?
Eh, ahí creo que me terminó de cerrar que realmente no somos todos iguales y que de alguna manera cooperando podemos salir adelante. Yo ya pensaba eso, ¿verdad? O sea, yo ya tenía esa forma, o sea, tal vez ya había hipotetizado sobre que ese es el camino para salir adelante como ciudad, como sociedad, como etcétera. Y leyendo ese libro creo que reforzó y la verdad me terminó marcando, ¿no? O sea, es un libro que nos hace entender que al fin y al cabo no somos nada en el universo y estar discutiendo y perdiendo el tiempo en riñas sin sentido no, o sea, al universo no le interesa, ¿verdad? O sea, igual tenemos que seguir transitando este camino de la vida, ¿verdad? O sea, creo que ese libro me hizo entender, o sea, me hizo terminar de entender que era ese el camino. Y después la música. La música creo que es más que a veces algún libro, algo que te causa, a mí al menos me inspira, y es siempre porque estuve desde chico pegado a la música por influencia de mis padres. Al fin y al cabo es algo que es casi como una parte de mí, la música motiva muchísimo. Bueno, profe, llegamos así al final de la entrevista. Si es que por si acaso hay algo más que quieras acotar, que sientas que hace falta decir aún, este es el momento. Y Puede yo creo ser. que ya no, hablamos muchísimo. Íbamos a hablar más, pero ya no. Nos sacaron la clase. Súper enriquecedora, la verdad, esta experiencia, profe. Te damos muchísimas gracias por este viaje que nos diste, por tu experiencia en nuestro rubro. Realmente creemos que esa vocación que vos tenés puede ser de mucha inspiración para otros estudiantes, por eso queríamos hacer contigo este trabajo. Así que una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo Y nos vemos en los pasillos. y nos vemos en los pasillos de la facultad de la próxima. Así cerramos esta edición de Rajando entre Arquis. A vos que estás del otro lado, gracias por vernos. Esperamos que la entrevista haya sido de provecho. Pueden contactar al arquitecto Marcelo da Silva a través de sus redes sociales. Vamos a dejarles el arroba de su Instagram. Si les gustó el contenido, denle like, compartan con nuestro amigo arquitecto que tengan por ahí y suscríbanse a los grupos para más contenido sobre arquitectura. Muchísimas gracias. Bye. Chao. Suscríbanse al canal. Profe, no sabes todo lo que me estoy aguantando en esta entrevista, en este video, para no joder cada 5 minutos. Está bien, porque así va a ser, así va a ser más real la entrevista. Va a ser más nosotros la entrevista. Y llegamos al final, profe. Antes de que les echen de la clase. Antes de que nos echen, nosotros lo que le estamos por echar a todas las personas a la entrevista. Le llaveamos la puerta y están así detrás de la puerta. Así.